Mi hermana decide que nuestro abuelo la lleve al altar, en honor al único que nos apoyó cuando nuestro padre nos dio la espalda y nos hizo sentir invisibles durante años. Mi hermana elige a nuestro abuelo en lugar de nuestro padre para llevarla al altar en su boda, después de años de negligencia por parte de ambos padres. Tengo 35 años y 2 hermanos. Mi hermana tiene 29 años y mi hermano tiene 23. Nuestros padres son extremadamente religiosos y conservadores. Durante nuestra infancia, a nuestros padres les preocupaba mucho su imagen en la sociedad. Siempre quisieron un hijo y se sintieron extremadamente decepcionados cuando nací yo y luego mi hermana. Al ser su primera hija, cuando descubrieron que iba a ser una niña antes de que naciera, contemplaron la posibilidad de no tenerme, pero, debido a su religión, decidieron seguir con el embarazo. Mi abuela me ha contado que cuando tenía solo 2 años, mi madre me envió a quedarme con ella porque estaba deprimida teniéndome cerca. Crecer con mis abuelos fue increíble. Mi abuelo me enseñó pacientemente a andar en bicicleta. Todavía recuerdo la emoción de pedalear por mi cuenta por primera vez. Esos días de andar en bicicleta crearon un fuerte vínculo entre nosotros, que perduró mucho tiempo. Mi abuela me enseñó todo sobre la jardinería. Aprendí a cuidar de las plantas, ver florecer las flores y disfrutar de un pequeño pedazo de naturaleza. Las habilidades que compartió durante esos días de jardinería todavía me ayudan hoy. A lo largo de todo esto, mis padres nunca vinieron a visitarme hasta que cumplí 7 años, y la gente comenzó a cuestionar por qué yo no estaba viviendo con ellos. Me llevaron de vuelta de mis abuelos para que viviera con ellos, a pesar de mis protestas. Me hubiera encantado seguir viviendo con mis abuelos, ya que trajeron estabilidad y calidez a mi vida. Después de 3 años, mis padres estaban emocionados al enterarse de que esperaban otro hijo. Sin embargo, cuando descubrieron que iba a ser otra niña, se sintieron decepcionados nuevamente. Sorprendentemente, estaban un poco más relajados al respecto en comparación con cuando yo estaba en camino. Afortunadamente, mi hermana no tuvo que pasar por lo que yo pasé y se quedó con nuestros padres. Al crecer, las diferencias en la forma en que mis padres me trataban a mí y a mi hermana eran bastante notables. Por ejemplo, se esperaba que yo ayudara mucho a mi madre con las tareas del hogar y las responsabilidades. Sentía como si tuviera una lista interminable de tareas que debía completar para cumplir con sus expectativas. Sin embargo, cuando se trataba de mi hermana, las reglas parecían ser un poco más relajadas. Ella no tenía el mismo nivel de presión, y mis padres eran más indulgentes con sus tareas. Era como si hubieran aprendido de sus experiencias anteriores como padres y decidieran tomar un enfoque diferente con ella. Otro ejemplo fue la forma en que manejaban nuestra educación. Cuando estaba en la escuela, había una inmensa presión sobre mí para sobresalir en todas las asignaturas. Mis padres tenían grandes expectativas, y cualquier desviación de las calificaciones más altas era recibida con decepción. Me inscribieron en diversas actividades extracurriculares, presionándome. El ambiente fue significativamente más relajado. Aunque todavía se preocupaban por su educación, el nivel de intensidad no era el mismo. Le permitieron explorar sus intereses a su propio ritmo, y no impusieron las mismas reglas estrictas que yo experimenté. La diferencia más llamativa, sin embargo, estaba en la forma en que celebraban los logros. Cuando yo lograba algo notable, a menudo era recibido con un sentimiento de aprobación o un breve reconocimiento. En cambio, cuando mi hermana lograba algo, toda la familia celebraba como si fuera un hito importante. Estas diferencias crearon una sensación de confusión en mí. No podía comprender por qué los mismos padres tenían enfoques tan contrastantes para criar a sus hijos. No fue fácil crecer en un entorno donde me sentía constantemente escrutada, mientras veía a mi hermana disfrutar de una crianza más despreocupada. Sin embargo, hice un esfuerzo consciente por no albergar resentimiento hacia ella, ya que reconocía que mi hermana no era responsable de las decisiones de crianza tomadas por nuestros padres. A pesar de estos desafíos, me mantuve comprometida en apoyar a mi hermana y ser una influencia positiva en su vida. De hecho, logramos mantener una buena relación y siempre hemos permanecido cercanas. 6 años después, todo cambió cuando nació mi hermano. Mis padres organizaron un festín masivo para celebrar el hecho de que finalmente tenían un hijo. Desde el día en que nació, quedó claro que recibía un trato especial. Tenía ropa elegante, juguetes caros y una habitación súper genial que era mucho más lujosa que la nuestra, la de mi hermana y la mía. Nuestros padres realmente se esforzaron por él, comprando los mejores artículos para bebés, como cochecitos de alta gama y una cuna costosa. No se trataba solo de cosas, nuestro hermano pequeño también recibía mucha más atención. Nuestros padres tomaban un montón de fotos y vídeos de él, alcanzando todos sus hitos como bebé, pero, cuando se trataba de mí y de mi hermana, nunca había tanta alaraca. Incluso en las cosas cotidianas, nuestros padres estaban más involucrados con él. Nunca faltaban a una cita con el médico o una cita de juego, siempre estaban allí para él.
Para mí y mi hermana, nuestros abuelos desempeñaron un papel más importante en nuestras vidas. Después de que nació mi hermana, este trato desigual no se detuvo solo en la infancia. Continuó a medida que mi hermano crecía, dando forma a la dinámica de nuestra familia y causando algunos desafíos en el camino. A mi hermano se le eximía de muchas tareas del hogar que se esperaba que mi hermana y yo manejáramos. Nuestros padres a menudo le hacían concesiones, eximiéndolo de responsabilidades que eran parte integral de nuestra rutina diaria. Los cumpleaños y ocasiones especiales se convirtieron en grandes celebraciones para él, con fiestas elaboradas y regalos costosos. Como puedes imaginar, esto nos hacía sentir excluidas todo el tiempo. Para ser justos, ya me había acostumbrado bastante a su tratamiento en este momento, pero esta fue la primera vez que mi hermana estaba experimentando lo que yo había pasado de niña. Empezamos a pasar mucho tiempo y vacaciones en casa de nuestros abuelos. Mientras pasábamos innumerables tardes jugando en su patio trasero o sentados junto a la chimenea, escuchando sus historias, nuestros abuelos se convirtieron en nuestros confidentes. Compartimos todos nuestros miedos, sueños y los desafíos que enfrentábamos en casa. Mi abuela siempre nos aseguraba que no estábamos solas. Cuando era adolescente, mis padres me etiquetaron como una hija rebelde porque tenía creencias políticas diferentes de mi familia. Cuando intentaba explicar mis puntos de vista, mi mamá solía llorar y decirme que la estaba estresando. Si alguna vez expresaba tristeza o enojo frente a ella, mi mamá se enfadaba y me decía que no soportaba estar cerca de mí cuando estaba así. Luego, me ignoraba durante las próximas horas. A medida que mi hermana creció, comenzó a desarrollarse y también desarrolló algunos problemas de salud mental. Durante años, mi mamá se negó a buscarle tratamiento porque, según ella, realmente no lo necesitaba. Sin embargo, cuando mi hermana tenía ataques de pánico o ansiedad, mi madre le decía a mi hermana que era una molestia. Hubo una noche en la que las cosas se pusieron realmente mal en casa. Nuestros padres no dejaban de repetir lo decepcionantes que éramos mi hermana y yo, y que nunca deberíamos haber nacido. Nos sentíamos en lo más bajo, sintiéndonos perdidas y heridas. Mi hermana y yo decidimos abandonar el hogar. Empacamos nuestras cosas y nos dirigimos directamente a la casa de nuestros abuelos. Nuestros padres descubrieron que estábamos en casa de nuestros abuelos y aparecieron exigiéndoles volver a casa. Mi abuela les reprochó por tratarnos de esta manera, y mi papá respondió que les proporcionaba comida y un techo para vivir. Entonces, ¿qué más podríamos querer de él? Al escuchar esto, mi abuelo, que suele ser muy calmado y compuesto, se enojó mucho y alzó la voz por primera vez. Le gritó a mi padre que debería avergonzarse de tratar a sus propios hijos de esta manera, y le amenazó con llamar al servicio de protección infantil si alguna vez hacía algo para lastimarnos. Esto asustó mucho a mis padres, ya que mi hermano aún era joven y temían perder también la custodia de él. Mi abuelo continuó defendiéndonos al insistir en que merecíamos mejores padres que ellos. Recuerdo claramente que le dijo a mi madre que ella era su hija, pero que nunca la había tratado de esa manera. ¿Cómo podía ser cruel conmigo y mi hermana? La cara de mi madre se puso roja de vergüenza. Esa pelea en casa de nuestros abuelos se convirtió en un punto de inflexión, ya que fue la primera vez que alguien se puso de pie por nosotros y marcó toda la diferencia. Después de esa noche en casa de nuestros abuelos, las cosas cambiaron un poco en casa. Nuestros padres, especialmente papá, se asustaron un poco después de que el abuelo le amenazara, así que se suavizaron un poco las cosas. Nuestro hermano siguió recibiendo mucho amor, pero los gritos constantes y el castigo para nosotras disminuyeron un poco. Cuando cumplí 18 años, realmente quería ir a la universidad, pero mis padres estaban totalmente en contra, así que tuvimos una pelea masiva. Mi mamá decía que, como mujer, debería centrarme en casarme y tener hijos. Decía que los chicos no se interesarían en una mujer con demasiada educación. Mi papá se unió, burlándose de lo que haría incluso con más educación. Fue un verdadero chasco escuchar a mis propios padres desalentarme de ser independiente basándose en mi género. A pesar de sus protestas, fui a una universidad de 4 años de inmediato. Tenía una beca debido a ser seleccionada para su programa de honores, y esto significaba que mis padres no tenían que pagar nada por mí. Mis padres se enojaron mucho conmigo por desobedecerlas, pero no me importó. Comencé a trabajar a tiempo parcial durante la universidad y a ahorrar dinero. Durante este tiempo, vivir sola en la universidad cambió el juego, enseñándome las cuerdas del mundo adulto y dándome un vistazo del mundo real. Equilibrar los estudios, un trabajo a tiempo parcial y mi vida personal no siempre fue pan comido, pero sin duda me hizo más fuerte y más independiente. A lo largo de todo esto, mis padres rara vez llamaban para saber de mí. Finalmente, me gradué y conseguí un trabajo a tiempo completo. Había ahorrado lo suficiente de mi trabajo a tiempo parcial para mudarme a un departamento con compañeros de cuarto. Mis conversaciones con mis padres se volvieron cada vez menos frecuentes, casi hasta llegar a ser prácticamente inexistentes.
No era solo yo alejándome, parecían contentos con la distancia también. Los cumpleaños y días festivos ocasionales pasaron sin mucho más que un saludo genérico. Hubo momentos en los que la vida me golpeó fuerte, con luchas laborales y problemas sentimentales, y mi instinto era recurrir a la familia, pero cada vez dudaba, porque sabía que a ellos no les importaría. La idea de volver a esa montaña rusa emocional con mis padres era abrumadora. Pronto se convirtió en una elección consciente no involucrarlos en mi vida de ninguna manera. La única persona de mi familia con la que mantuve contacto constante fue mi hermana. Cuando llegó su momento de ir a la universidad, mis padres amenazaron con echarla si buscaba una educación superior bajo su techo, así que me ofrecí a recibirla. Tenía que asegurarme de que tuviera la oportunidad de seguir sus sueños sin que nuestros padres la frenaran. Entonces, mi hermana se mudó conmigo y comenzó a asistir a una universidad comunitaria local. Trabajé incansablemente para mantenernos a ambas. No siempre fue fácil, pero estaba decidida a apoyar su educación y ayudarla a alcanzar sus metas. Durante este tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y encontré consuelo al saber que, a pesar de las dificultades con nuestros padres, podía crear un entorno de apoyo y aliento para que mi hermana prosperara. Cuando nuestro hermano creció, no enfrentó las mismas dificultades que mi hermana y yo. Nuestros padres estaban orgullosos de enviarlo a la universidad, e incluso habían ahorrado lo suficiente para crear un fondo universitario para él, asegurándose de que contara con el apoyo financiero necesario para seguir una educación superior. Nuestro hermano claramente tenía oportunidades y privilegios que nosotras nunca tuvimos, y no pude evitar sentir una mezcla de emociones, felicidad por él y un toque de tristeza por el marcado contraste en cómo nos trataban. No obstante, mi hermana y yo seguimos apoyándonos mutuamente, decididas a superar los desafíos que enfrentamos al crecer. A lo largo de todas las altas y bajas, nuestros abuelos siguieron siendo una fuente constante de apoyo para mi hermana y para mí. A lo largo de todos estos años, se mantuvieron en contacto con nosotros, visitándonos siempre que podían. Hace unos años, nuestra querida abuela falleció, y mi hermana y yo corrimos a casa para estar allí para nuestro abuelo. Esta reunión marcó la primera vez que vi a nuestros padres después de tanto tiempo. Reconocieron mi presencia con un simple asentimiento. Al ver su falta de calidez, quería estallar en lágrimas, ya que ya me sentía vulnerable en ese momento, pero no quería que mi madre me regañara por armar un escándalo. Recuerdo que después de la muerte de nuestra abuela, mi hermana y yo pasamos más tiempo con nuestro abuelo. A pesar de nuestros horarios agitados, hicimos un esfuerzo consciente por estar allí para él. Lo visitábamos regularmente, compartíamos comidas juntos o simplemente nos sentábamos en el porche, inmersos en conversaciones que iban desde cuentos de la infancia hasta sucesos más recientes. Los fines de semana, dedicábamos tardes enteras a ayudarlo con las tareas del hogar o a acompañarlo al parque local. Durante una de nuestras comidas compartidas, mi abuelo expresó su orgullo hacia mí por cuidar de mi hermana menor. Sus palabras me tomaron por sorpresa y quedé genuinamente sorprendida por su reconocimiento. Siguió diciendo que tener una nieta como yo lo hacía sentir orgulloso, y que creía que tenía el potencial para cambiar el mundo algún día. Aunque entendía que eran solo palabras, una abrumadora ola de emociones me golpeó y las lágrimas afloraron en mis ojos. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me había apreciado sinceramente. Con un suave golpecito en mi cabeza, mi abuelo me aseguró que mi hermana tenía la suerte de tener una hermana mayor como yo. El orgullo brillando en sus ojos es una imagen grabada en mi memoria para siempre. Nuestro hermano, quien ha sido el receptor del trato preferencial de nuestros padres, siempre ha mantenido su distancia, quizás temiendo que nuestros padres lo excluyan como lo hicieron con nosotros. Durante los últimos años, mi hermana y yo ocasionalmente hablamos con él, o nos enteramos a través de familiares o primos sobre las numerosas cosas que nuestros padres han hecho por él, ignorando nuestra existencia, como desembolsar dinero para varios autos usados para mi hermano a lo largo de los años, pagaron el depósito de una casa para que mi hermano pudiera mudarse y vivir solo, el año pasado, pagaron para que mi hermano fuera a la ciudad de Nueva York con su novia para que pudiera relajarse, ya que, según nuestros padres, estaba trabajando demasiado. Recientemente, mi hermana, que estaba saliendo con su amor de la universidad, Robert, de 29 años, se comprometió. La noticia me llenó de inmensa alegría y no podría estar más feliz por ella. Ella y Robert forman una pareja maravillosa, y el amor que comparten es evidente en cada sonrisa y mirada que intercambian. La propuesta fue nada menos que mágica, y mi hermana estaba en las nubes, mostrando el hermoso anillo que adornaba su dedo a cualquiera que pudiera dedicarle un momento para compartir su felicidad. Publicó fotos de su propuesta en redes sociales. Así es como nuestros familiares se enteraron y la llamaron para felicitarla. La noticia debe haber llegado eventualmente a nuestros padres. Nuestros teléfonos comenzaron a sonar sin parar, con llamadas y mensajes de texto de nuestros padres. Honestamente,
Fue sorprendente, porque, hasta ahora, no habían mostrado mucho interés en lo que sucedía en nuestras vidas. Nos hizo preguntarnos por qué de repente estaban tan ansiosos por ser parte de nuestra felicidad cuando mantuvieron distancia durante tanto tiempo. Los mensajes trajeron una mezcla de sentimientos, sorpresa, confusión y tal vez un poco de molestia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidieron intervenir justo cuando estábamos viviendo un momento feliz? Tomadas por sorpresa por esta inesperada atención, mi hermana y yo intercambiamos miradas desconcertadas. Cuando finalmente mi hermana respondió a la llamada de mamá, mamá expresó lo emocionada que estaba al enterarse del compromiso. Mi hermana, siendo educada, le agradeció. Luego vino la parte complicada. Mamá comenzó a hacer todo tipo de preguntas. Quería saber quién era este tal Robert y si podrían conocerlo. Ahora, conociendo a nuestros padres y su historial, mi hermana intentó evadirlo, mencionando su agitada agenda laboral en medio del caos de la planificación de la boda. Pero papá, probablemente sentado allí con mamá, intervino. Insistió en que merecen conocer al chico con el que ella planea pasar el resto de su vida. Su juego persuasivo era fuerte, y mi hermana finalmente cedió. Mi hermana no quería enfrentar a nuestros padres sola, así que les dijo que los llevaría a mí también para la reunión, y sorprendentemente, nuestros padres estuvieron de acuerdo. Fue un poco inesperado, pero decidimos seguir adelante. Llegó el día de la reunión, y llegamos nerviosamente a la casa de nuestros padres para encontrarnos con ellos. La atmósfera estaba tensa desde el principio. Nuestros padres nos saludaron con sonrisas forzadas, tratando de actuar como si todo fuera normal. Mamá sonrió más cálidamente a Robert, y todos nos sentamos a hablar. Fue incómodo ver a nuestros padres después de tanto tiempo, especialmente como intentaban actuar como una familia feliz frente a Robert. Aunque estoy seguro de que Robert conocía toda la historia, dado que salió con mi hermana durante la universidad y ha estado con ella durante tanto tiempo. La tensión en el aire era palpable, y Robert, sintiendo la incomodidad, trató de mantener la conversación ligera. Compartió un poco sobre sí mismo, su trabajo y sus intereses, esperando aliviar la incomodidad. Nuestra conversación entonces se orientó hacia la próxima boda de mi hermana y Robert. Aquí es donde las cosas se volvieron más interesantes. Nuestros padres empezaron a insinuar sutilmente lo maravilloso que sería que papá acompañara a mi hermana hasta el altar, y que mamá fuera una parte integral de la ceremonia. También mi hermana y yo los miramos con confusión. Papá continuó diciendo cómo quería que mostráramos un frente unido frente a nuestros familiares para evitar cualquier vergüenza familiar, y mi madre asintió en acuerdo. Reiteró que no querían que la familia de Robert pensara que mi hermana no tenía padres propios, por lo tanto, querían estar involucrados. Al escuchar sus palabras, mi hermana y yo nos miramos. Ahora estaba claro que nos habían llamado aquí por su propia agenda. Tenían miedo de que mi hermana no los invitara a la boda, y no querían que sus parientes los cuestionaran. Eso perjudicaría su estatus social. Sacudí la cabeza, incrédula, comprendiendo su agenda. Mi hermana les agradeció elegantemente por sus sugerencias, pero afirmó con calma que ya había tomado una decisión sobre quién la acompañaría hasta el altar. Mi papá preguntó con curiosidad a quién más podría haber elegido para un papel tan importante en su boda. Con una sonrisa segura, mi hermana soltó la bomba: el abuelo me acompañará hasta el altar. Nuestros padres parecían sorprendidos, luchando por ocultar su sorpresa. Sus expresiones cambiaron rápidamente de anticipación a enojo. No podían comprender que su hija hubiera elegido a nuestro abuelo en lugar de ellos para un papel tan significativo. Así, más o menos, continuó la conversación después de eso: mamá, pero, cariño, es tradición que un padre acompañe a su hija hasta el altar. No puedes romper la tradición. Hermana, bueno, mamá, no me importa romper tradiciones. Quiero que el abuelo sea parte de este momento especial. Él ha estado ahí para nosotros cuando ambos olvidaron que tenían hijas. Ustedes solo pueden asistir como invitados a la boda, como cualquier otro pariente. Papá, no puedes simplemente apartarnos así. Somos tus padres. Al escuchar esto, ya no pude contener mi risa y comencé a reírme en voz alta. Todos se sorprendieron bastante por mi reacción. Miré a mi papá directamente a los ojos y le dije que él y mamá habían olvidado cómo ser padres para nosotras, tratándonos como basura todos esos años, así que no tenían derecho a exigirle a mi hermana que los escuchara. La verdad golpeó fuerte, y nuestros padres, enfadados y avergonzados, comenzaron a gritarnos a mi hermana y a mí. Insistieron en que íbamos a destruir su reputación, pero, honestamente, no nos importaba. Mi hermana mantuvo su postura, diciéndoles que no podían reclamar repentinamente un papel parental cuando nos habían descuidado durante tanto tiempo. Yo me expresé, diciendo cómo sus acciones tenían consecuencias, y que no podían reescribir el pasado. Aclaró que nuestros padres tendrían un papel limitado en la boda, como cualquier otro invitado,
Eran bienvenidos a asistir, pero su participación sería mínima. La reunión terminó en un tono amargo y tenso, con mi hermana manteniéndose firme en su decisión. Mientras nos íbamos, no pude evitar sentir una mezcla de admiración por el coraje de mi hermana y decepción por la incapacidad de nuestros padres para comprender las consecuencias de sus acciones pasadas. Desde la reunión, hemos sido acusados por nuestros padres y otros parientes, quienes nos acusan de ser egoístas y crueles por no permitir que nuestro padre acompañe a mi hermana hacia el altar. He sido criticada por decir la verdad a nuestros padres y por apoyar la decisión de mi hermana de permitir que nuestro abuelo la acompañe hacia el altar. Actualización 1. Han pasado unas horas desde que publiqué la historia, y el apoyo ha sido abrumador. A todos los que preguntan por nuestro abuelo, mi hermana lo ha informado sobre el compromiso, y él la felicitó efusivamente. Todavía no sabe acerca de la idea de mi hermana de pedirle que la acompañe hacia el altar. Queremos estar presentes cuando le demos la noticia para ver su reacción. Planeamos ir a visitarlo este próximo fin de semana. En cuanto a nuestros padres, han continuado enviándonos varios mensajes enojados. Papá incluso encontró la manera de contactar a Robert en Facebook, donde le envió un largo mensaje diciendo que debería hacer entrar en razón a mi hermana, como el hombre en la relación. Continuó escribiendo que mi hermana no tenía derecho a pedirle a su abuelo cuando tradicionalmente es el padre quien cumple ese papel. Luego, amenazó a Robert, diciéndole que si permitía que mi hermana siguiera con esto, entonces él y mamá no asistirían a su boda. Robert simplemente respondió: mi prometida va a hacer lo que ella quiera, y la apoyo. Es tu elección asistir o no a nuestra boda. La claridad y la firmeza de la respuesta de Robert probablemente enviaron ondas de choque a nuestro padre, quien probablemente esperaba una reacción más sumisa. No puedo evitar imaginar la expresión en su rostro, y eso me hace reír. Actualizaré la situación después de reunirnos con nuestro abuelo este fin de semana. Actualización 2. Mi hermana y yo viajamos a la casa de nuestro abuelo este fin de semana, rebosantes de emoción por compartir la noticia con él. Finalmente, mi hermana le dijo que tenía algo importante que contarle. Él nos miró con sus ojos llenos de curiosidad y calidez. Mi hermana respiró hondo y dijo: quiero que me acompañes hacia el altar en mi gran día. Tú has sido quien siempre ha estado ahí para nosotros, y no puedo imaginar a nadie más haciéndolo. Los ojos de nuestro abuelo se llenaron de lágrimas, y abrazó a mi hermana con fuerza. Su voz se quebró de emoción al expresar lo honrado que se sentía de que mi hermana le hubiera pedido eso. Al ver a mi abuelo con lágrimas en los ojos, no pude contener las mías y compartimos un abrazo grupal. Nuestro abuelo no dejaba de agradecerle a mi hermana, diciendo cuánto significaba para él. Le aseguramos que era lo menos que podíamos hacer para devolverle el amor y apoyo que nos había brindado a lo largo de los años. Luego, explicamos cómo le contamos la noticia a nuestros padres, y la forma en que reaccionaron. Estábamos preocupados de que pudieran desahogar su enojo contra él, pero nuestro abuelo rió. Nos aseguró que podía manejar a nuestra mamá, y que nada iba a impedirle acompañar a mi hermana hacia el altar. Mi hermana suspiró aliviada y pasamos la tarde ayudando a nuestro abuelo en la casa. A medida que se acerca el día de la boda de mi hermana, estamos completamente inmersos en la planificación, desde elegir el tema perfecto que refleje su personalidad, hasta finalizar su vestido de novia y organizar minuciosamente la disposición de los asientos para los invitados. No puedo esperar a ver a mi hermosa hermana decir sí, acepto, al amor de su vida muy pronto. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y pido disculpas por la demora. He estado bastante ocupada con mi vida. El día de la boda llegó y resultó ser todo lo que mi hermana había soñado y más. El lugar lucía impresionante, y como habíamos anticipado, los invitados llenaron los asientos, creando un ambiente de alegría y anticipación a nuestro alrededor. Sin embargo, hubo una ausencia notable en la ceremonia: nuestros padres. Ante nuestra decisión de limitar su papel en la boda, optaron por no asistir, una decisión que respetamos. Fue un momento agridulce darse cuenta de que estaban ausentes en un evento tan significativo en la vida de mi hermana. La ceremonia en sí fue mágica. Mi hermana, radiante en su vestido de novia, estaba junto a nuestro abuelo. El amor y el orgullo en sus ojos eran palpables mientras caminaban juntos por el pasillo. La decisión de tener al abuelo en este papel crucial fue la correcta, y la alegría que le proporcionó a mi hermana era evidente. El ambiente estaba lleno de calidez, risas y la felicidad compartida de todos los presentes. Mi hermana y Robert intercambiaron votos, prometiendo una vida de amor y compañerismo. La celebración continuó. Durante la noche, con baile, risas y brindis sinceros. La vida ha seguido su curso para nosotros desde la boda. Mi hermana y yo hemos tomado la decisión consciente de bloquear a nuestros padres para que no puedan comunicarse más con nosotros, con su negatividad y drama. Aún seguimos visitando regularmente a nuestro abuelo siempre que podemos. El camino no ha sido fácil, pero, a medida que avanzamos,
el enfoque sigue siendo construir una vida llena de positividad y rodeada de aquellos que realmente se preocupan. Con suerte, esta es mi última actualización.